A los 84 años, cuando el ruido del mundo ya no lo alcanza y la fama dejó de ser una exigencia, Ramón Palito Ortega vive rodeado de un silencio distinto. Un silencio que no pesa, sino que revela. Durante décadas fue la imagen perfecta del ídolo argentino, sonriente, luminoso, impecable ante las cámaras. Pero detrás de esa luz existía una sombra que él mismo se negó a nombrar hasta muy tarde. Y esa sombra comenzó a hablar el día en que, según contaron, una vieja caja de madera fue abierta en su casa de Pilar. Dentro había recortes amarillentos, fotografías olvidadas y dos objetos que cambiarían para siempre la manera de entender su vida. Una cinta grabada cuando tenía apenas 17 años y una carta escrita a su padre que nunca llegó a enviar. En aquella cinta dicen que se escuchaba la voz temblorosa de un muchacho recién llegado a Buenos Aires, confesando un miedo que lo acompañaría toda la vida. Un miedo a no ser suficiente para nadie. Y en la carta, escrita muchos años después, aparecían las mismas palabras escondidas detrás de un éxito, que parecía indestructible. Allí hablaba de culpas, de decisiones apresuradas, de heridas que ni el aplauso ni la fama lograron cerrar. También había un rastro de esa historia que siempre evitó recordar. El amor juvenil que su familia no aceptó, la promesa incumplida a su madre de grabar un tango solo para ella, y la distancia dolorosa con uno de sus hijos, que durante años lo vio más como un monumento que como un padre. Todo eso, guardado en silencio, se convirtió en la antesala de su confesión final. Porque solo cuando la vida se vuelve lenta, cuando ya no queda nada por demostrar, un hombre se atreve a decir lo que calló durante 80 años. Nacido en Lules, en una casa donde la pobreza no era un golpe aislado, sino la respiración cotidiana, Ramón Bautista Ortega aprendió muy pronto que el mundo no ofrecía demasiado a los que llegaban sin nada. Era el quinto de 9 hermanos, y cada uno de ellos crecía con la certeza de que cualquier pequeño logro debía pagarse con esfuerzo, paciencia y silencios. Su padre, ferroviario, volvía cada noche con las manos gastadas. Su madre, siempre de pie, convertía lo poco que tenían en lo suficiente. En ese ambiente duro, donde los sueños parecían objetos de lujo, el niño que más tarde sería conocido como Palito empezó a construir los suyos. A muy corta edad trabajó en lo que pudiera. Vendía helados bajo el sol implacable, lustraba zapatos en las veredas de Tucumán, repartía diarios antes del amanecer y cargaba sifones de agua con gas hasta que los brazos le dolían. Mientras los demás niños jugaban, él escuchaba radios viejas donde la voz de Gardel parecía abrirle un pequeño agujero en la realidad. Cada canción despertaba una sensación difícil de explicar, como si una parte de él supiera que su vida no terminaría allí. Fue quizá ese presentimiento lo que lo impulsó a guardar, años después, aquella cinta grabada a los 17, la misma cinta encontrada en la caja de madera en su casa de Pilar. Quienes tuvieron acceso a ella aseguran que se oía la respiración entrecortada de un joven que hablaba de su mayor temor, no ser nunca lo suficientemente bueno para merecer un lugar. Durante la adolescencia, Ramón descubrió también el amor, ese tipo de amor que nace sin pedir permiso y que parece abrazar todo lo que toca. Pero según contaron quienes lo conocieron, la historia terminó antes de empezar. La familia de la joven se negó rotundamente a aceptarlo. Un muchacho pobre, sin estudios y sin futuro visible, no era una opción para su hija. La separación fue silenciosa, pero dejó en él una marca profunda. Durante muchos años, cada vez que escribía una canción de desamor, parecía regresar a aquella tarde en que comprendió que incluso los sentimientos más puros podían doblarse bajo el peso de las diferencias sociales. Ese episodio fortaleció su determinación. A los 15 años tomó una decisión que cambiaría su destino: subir a un tren rumbo a Buenos Aires. Llevaba una valija casi vacía, una camisa gastada y un cuaderno donde anotaba frases que soñaba convertir en canciones. La capital, inmensa y despiadada, lo recibió sin promesas.
Durmió en plazas, buscó trabajo en mercados, cargó bultos en estaciones y llegó incluso a pasar noches enteras en bancos fríos de la ciudad. Pero en medio de esa precariedad, seguía grabando pequeñas notas de voz con aparatos prestados, como si necesitara dejar constancia de su paso por cada día difícil. Fue durante ese periodo cuando comenzó a escribir fragmentos de la carta que más tarde dedicaría a su padre, la misma que guardaría sin enviar. Allí hablaba de miedos, de ilusiones y de una especie de deuda emocional que sentía imposible de saldar. Esa carta, escrita desde la fragilidad, le permitió enfrentar algo que aún no sabía nombrar, la tristeza heredada de generaciones acostumbradas a sobrevivir más que a vivir. A pesar de todo, la esperanza que lo impulsaba era más grande que el cansancio. Andaba de estudio en estudio, buscando un lugar donde pudiera aprender, y terminó trabajando como utilero en Canal 7. Aquel ambiente de luces, cables y voces potentes se convirtió en la escuela que nunca tuvo. Aprendió observando, escuchando, esperando silenciosamente su oportunidad. Nadie imaginaba que aquel muchacho delgado, siempre con una sonrisa tímida, llegaría a convertirse en una de las figuras más queridas del país. Lo que pocos sabían era que detrás de ese brillo inicial seguía creciendo la sombra de un niño que no se sentía digno de nada. Y esa sombra sería la que más tarde lo acompañaría incluso cuando el aplauso lo rodeara por completo. Cuando Ramón llegó a Buenos Aires, no imaginaba que aquella ciudad que lo había recibido con frío y desconfianza sería el escenario de su transformación más profunda. Los días duros empezaron a dar un giro cuando, casi por casualidad, su camino se cruzó con el de jóvenes artistas que buscaban lo mismo que él, un lugar en el mundo. Entre pasillos, estudios improvisados y largas noches sin dormir, comenzó a acercarse a un universo desconocido, donde la música dejaba de ser un sueño imposible para convertirse en un oficio real. Fue en esos años cuando escuchó hablar por primera vez del Club del Clan, un proyecto televisivo juvenil que cambiaría por completo su destino. La oportunidad llegó sin aviso previo. En aquel programa, donde la frescura y la inocencia eran la carta de presentación, Ramón encontró el espacio perfecto para revelar esa mezcla de dulzura, timidez y esperanza que lo caracterizaba. Su figura delgada y su estilo cercano le valieron rápidamente un apodo que se quedaría para siempre: Palito. Y casi sin entender cómo, aquel muchacho que había dormido en plazas se convirtió en el ídolo más querido de la Argentina. Las chicas gritaban su nombre, los estudios lo solicitaban para entrevistas y sus canciones se repetían sin descanso en radios de todo el país. Pero la fama, aunque luminosa, también tiene un brillo que ciega. Mientras Palito sonreía ante las cámaras, dentro de él seguía habitando ese niño que temía no ser suficiente. Y esa inseguridad se hacía presente en los momentos más íntimos, cuando la vorágine del día se apagaba y solo quedaba la memoria. Fue durante uno de esos viajes internos cuando volvió a recordar la promesa que le hizo a su madre, una promesa que nunca cumplió. Ella soñaba con escucharlo cantar un tango compuesto exclusivamente para ella. Ramón juró que lo haría cuando el tiempo lo permitiera. Pero la fama lo arrastró y cuando quiso regresar a ese deseo, ya era tarde. La muerte de su madre dejó en él un remordimiento que nunca logró disipar. Dicen que llegó a escribir un tango dedicado a ella, pero guardó la letra y la melodía en un cuaderno viejo, sin permitir que nadie lo escuchara jamás. Ese silencio se convirtió en uno de los dolores más profundos de su vida. A medida que su figura pública crecía, también lo hacía su ambición artística. Palito no se conformó con cantar. Escribió sus propias canciones, produjo sus discos y finalmente se lanzó a crear sus propias películas. La Argentina lo celebró como un artista integral, un ejemplo de disciplina, creatividad y perseverancia. Sin embargo, cuanto más alto llegaba, más grande era la grieta entre su vida pública y su mundo interno. Las giras interminables, los rodajes agotadores y las exigencias del medio lo alejaban de aquello que más necesitaba: su intimidad, su humanidad.
La nostalgia por su juventud perdida se mezclaba con un sentimiento de deuda constante. Las noches en que regresaba a casa después de presentaciones multitudinarias, solía encerrarse en su estudio sin decir una palabra. No componía, no cantaba, solo se quedaba sentado escuchando viejas grabaciones que él mismo había hecho años atrás, como si intentara reconectar con una parte de sí que sentía cada vez más lejana. Con el tiempo, el éxito que lo había impulsado también empezó a convertirse en una carga. Algunos críticos comenzaron a señalar su estilo como repetitivo, demasiado pulcro, demasiado limpio para una época que demandaba rebeldía. Y aunque el público seguía amándolo, la presión fue abriendo grietas silenciosas, especialmente en su vida familiar. Uno de sus hijos empezó a sentir que el ídolo nacional ocupaba más espacio en la casa que el propio padre. Esa distancia, que más tarde se convertiría en uno de los dolores más grandes de Palito, comenzó precisamente en esos años de esplendor. Porque la fama le dio todo, pero también le arrebotó cosas que él no recuperaría hasta mucho tiempo después. El éxito, aunque deslumbrante, nunca llega solo. Con él también aparecen el cansancio, las dudas y un tipo de soledad que no tiene que ver con la ausencia de personas, sino con la incapacidad de mostrar la fragilidad propia. En los años en que Palito dominaba la música, el cine y la televisión, comenzó a sentir que cada logro venía acompañado de un desgaste silencioso, una erosión emocional que poco a poco iba desdibujando al muchacho soñador que había llegado desde Tucumán. La fama lo había convertido en un símbolo, pero ese símbolo exigía perfección, disciplina y una fuerza que él ya no sabía si tenía. Su entorno lo notaba. Evangelina, siempre atenta a sus cambios de ánimo, veía cómo la sonrisa de Palito tardaba más en aparecer y cómo sus silencios se hacían cada vez más prolongados. Había noches en que, después de regresar de un concierto multitudinario, él se encerraba en su estudio y permanecía allí durante horas. No componía, no ensayaba, no escribía. Solo escuchaba una y otra vez viejas cintas que él mismo había grabado en su juventud. Cintas llenas de ruidos, improvisaciones y murmuraciones que parecían más confesiones que canciones. Era como si buscara, en esas voces pasadas, una versión de sí mismo que sentía cada vez más lejana. En medio de esa tensión interior, la distancia con uno de sus hijos comenzó a crecer de manera dolorosa. El niño, que había admirado al artista, empezó a sentir que el padre real se le escapaba entre los dedos. El ídolo nacional ocupaba todo: la casa, los horarios, la atención mediática, el tiempo. Y aunque Palito intentaba equilibrar su vida como podía, el peso de su carrera era tan grande que sin querer fue construyendo un muro invisible entre ambos. Se dice que hubo una etapa en la que ese hijo llegó a plantearse alejarse de la familia, buscando un espacio propio donde no tuviera que competir con la figura del ídolo. Ese quiebre marcó profundamente a Ramón, aunque no fue capaz de enfrentarlo de inmediato. El dolor, como tantas otras cosas, terminó siendo guardado en silencio. Mientras tanto, la crítica comenzaba a mostrar los primeros dientes. Algunos periodistas señalaban que su música era demasiado segura, que su estilo no había evolucionado, que representaba una Argentina que estaba desapareciendo. En un contexto artístico cada vez más politizado, donde los músicos rompían moldes y levantaban banderas, la figura limpia y optimista de Palito parecía fuera de época. Y aunque el público seguía llenando teatros y estadios, esas voces críticas empezaban a perforar la armadura emocional que él había construido durante años. Lo que pocos saben es que fue precisamente en ese periodo de dudas cuando empezó a escribir lo que más tarde sería su libro de memorias. Lo hacía en cuadernos simples, anotando pensamientos fragmentados que no pretendían ser literatura, sino una suerte de refugio íntimo.
Allí hablaba de su niñez, de la pobreza, de la exigencia constante de representar siempre la felicidad, incluso cuando por dentro se sentía quebrado. También escribía sobre la promesa incumplida a su madre, un remordimiento que regresaba cada vez que una canción romántica lo acercaba a su infancia. Ese tango que nunca se animó a mostrar se convirtió en una herida persistente, una deuda con ella y consigo mismo. Esa acumulación de nostalgia, culpa y cansancio lo llevó a buscar un cambio que parecía necesario. Soñaba con un momento en que pudiera dejar de ser el personaje que todos adoraban para volver, al menos por instantes, a ser Ramón. Pero aún faltaba un golpe más fuerte, uno que terminaría quebrando todo lo que había intentado sostener. Porque incluso los ídolos llegan a un punto donde la perfección empieza a pesar más que el éxito. Y en ese peso, muchas veces, se esconden las confesiones más difíciles. A comienzos de los años 70, la vida de Palito parecía avanzar a un ritmo imposible de sostener. Grababa discos sin pausa, rodaba películas una detrás de otra y recorría países donde miles de personas se reunían solo para verlo sonreír. Pero esa imagen radiante que el público aplaudía escondía un cansancio profundo, una fatiga que no se detenía ni con los momentos de silencio ni con los elogios. Su carrera era al mismo tiempo su orgullo y su prisión. Y aunque tenía a su lado a Evangelina, su compañera de ruta más fiel, ni siquiera ella podía adivinar hasta dónde llegaban las grietas internas que él prefería disimular. El desgaste emocional empezó a manifestarse en detalles pequeños. Una mirada extraviada en medio de una entrevista, una respuesta más corta de lo habitual, una caminata lenta después de los conciertos. Los productores lo exigían constantemente, la prensa lo observaba con lupa y la nostalgia de una vida más simple comenzaba a convertirse en un peso insoportable. Cada éxito parecía costarle más que el anterior y al final de cada día sentía que actuaba un personaje que ya no reconocía del todo. Fue en aquel contexto cuando decidió alejarse temporalmente del país y buscar en Miami un respiro que no encontraba en Argentina. Allí, en la quietud de una rutina menos exigente, comenzó a escribir canciones más íntimas, letras que hablaban de arrepentimientos, miedos antiguos y deseos que nunca se concretaron. Sin embargo, la mayoría de esas composiciones quedaron guardadas en cuadernos o grabadas en cintas que él mismo archivó sin intención de mostrarlas. No quería exponer esa versión vulnerable de sí mismo, una versión que no coincidía con la figura pública del ídolo impecable. Pero incluso ese intento de refugio fue insuficiente. La presión regresó apenas retomó sus compromisos artísticos, acompañada por una nueva ola de críticas que cuestionaban su vigencia. La industria había cambiado y las nuevas generaciones buscaban sonidos y discursos diferentes. Palito, con su estilo limpio y romántico, empezaba a ser visto como un recuerdo de otro tiempo. Esa percepción, aunque injusta, lo hirió más de lo que estaba dispuesto a admitir. El momento más crítico llegó durante una gira por España, en una noche que quedaría grabada en su memoria. Según contaron quienes formaban parte del equipo, en un hotel de Madrid, pocas horas antes de un concierto, Ramón se quebró por primera vez. No fue un estallido dramático, sino un cansancio absoluto, una sensación de vacío que lo dejó sentado al borde de la cama, sin fuerzas para levantarse. Se dice que Evangelina lo encontró así, con la mirada perdida, y que él, sin levantar la voz, le confesó que no podía más, que quizá había llegado el momento de abandonar los escenarios para siempre. Aquella fue la única noche en toda su carrera en la que pensó seriamente en renunciar. El equipo esperaba noticias, el teatro estaba lleno y la ciudad vibraba con su nombre, pero Ramón permanecía en silencio, evaluando si podía continuar interpretando un papel que sentía cada vez más ajeno. Nadie sabe con exactitud qué pasó entre esa madrugada y el amanecer.
Pero lo cierto es que al día siguiente apareció en el escenario con la misma sonrisa de siempre, como si el derrumbe de la noche anterior hubiera sido solo un mal sueño. Sin embargo, quienes lo conocían sabían que algo había cambiado. Un brillo distinto en la mirada, un cansancio más hondo, una fragilidad que ya no podía esconder del todo. Desde ese día, la distancia entre el artista y el hombre comenzó a ensancharse de forma irreversible. Palito seguía siendo el ídolo querido por todos, pero Ramón, el niño de Lules, empezaba a pedirle silenciosamente que dejara de fingir que nada pasaba. Ese conflicto interno, que lo acompañaría hasta la vejez, se convirtió en la antesala de su confesión más grande, esa que guardó durante décadas y que solo la vida, con su crudeza y su tiempo, le enseñaría a enfrentar. Con los años, el ritmo frenético que había marcado gran parte de su vida empezó a detenerse. Los escenarios ya no eran una obligación diaria, las luces dejaron de perseguirlo y el eco del aplauso se volvió un recuerdo que aparecía solo cuando él lo permitía. A los 84 años, Ramón Ortega se encontró por primera vez frente a sí mismo, sin los disfraces que la fama le había impuesto. Y en esa etapa de quietud, algo comenzó a ordenarse dentro de él, como si por fin estuviera preparado para mirar de frente todo lo que había evitado durante décadas. La relación con sus hijos, especialmente con aquel que se había sentido desplazado por la figura del ídolo, empezó a transformarse. La distancia que había nacido en medio del torbellino artístico comenzó a reducirse. No porque el tiempo lo hubiera curado todo, sino porque Ramón finalmente dejó de esconder su fragilidad. Se dice que hubo una conversación decisiva, una tarde cualquiera, cuando él admitió que la fama había sido una armadura que lo protegió del mundo, pero que también lo alejó de quienes más amaba. No fue una confesión grandilocuente, sino un gesto sincero, casi tímido, que abrió un espacio nuevo entre padre e hijo. Ese vínculo, antes lleno de silencios incómodos, encontró terreno fértil para renacer en la vejez. Mientras tanto, Evangelina observaba cómo Ramón recuperaba partes de sí mismo que había escondido durante demasiado tiempo. Lo veía caminar lento por el jardín, detenerse frente a las plantas como si buscara en ellas respuestas antiguas, o sentarse en la mesa del comedor a escribir frases sueltas en pequeñas libretas. Algunos de esos textos eran recordatorios de errores pasados, otros intentos de comprender el origen de sus miedos. Entre los objetos que más lo conmovían estaba la carta nunca enviada a su padre, esa carta donde había plasmado culpas que lo acompañaron desde la adolescencia. También guardaba, con una mezcla de ternura y dolor, el tango que dedicó a su madre y que jamás mostró. Cada una de estas piezas era un retazo de un hombre que durante mucho tiempo no se permitió sentir. Pero la parte más íntima de su vida se escondía, según contaron, en una habitación cerrada con llave en su casa de Pilar. Allí, Ramón acumuló cajas con cintas, cuadernos, fotografías, grabaciones y pequeños objetos que nunca quiso compartir con el mundo. Algunos aseguran que ese cuarto era su verdadero refugio, el único lugar donde dejaba caer el personaje para volver a ser simplemente él. Dentro estaban las versiones de canciones que nunca lanzó, notas de noches turbulentas y fragmentos de proyectos que abandonó porque no coincidían con la fachada del ídolo perfecto. Solo Evangelina conocía el contenido exacto de ese cuarto, y quienes supieron de su existencia aseguran que allí se encontraba la parte de la historia que completaba lo que el público nunca vio. En esos años finales, Ramón también redescubrió el valor del silencio. Ya no era el silencio que pesaba, ni el silencio que ocultaba. Era uno nuevo, más liviano, casi curativo. Caminaba despacio, miraba su casa con serenidad y comenzaba cada mañana con una pequeña rutina que antes le parecía impensable: agradecer. Agradecer por lo que tuvo, por lo que perdió y por lo que finalmente comprendió.
Y entre esos agradecimientos silenciosos había uno especialmente profundo: haber llegado a una edad en la que ya no necesitaba sostener ninguna máscara. Porque fue solo entonces cuando su vida se detuvo lo suficiente que pudo admitir lo que todos, en algún rincón del corazón, siempre habían sospechado: que detrás del ídolo había un hombre herido, vulnerable y humano, que durante años solo quiso ser escuchado sin exigencias, sin aplausos y sin la obligación de representar la felicidad eterna. Cuando la noticia de su muerte llegó a los noticieros, España apenas tuvo tiempo de reaccionar. No hubo especiales urgentes, ni noches temáticas, ni homenajes que estuvieran a la altura del hombre que había reinventado la manera de escuchar. Fue un adiós discreto, casi clandestino, como si la televisión, esa misma que él dignificó durante décadas, no supiera cómo despedir a alguien que nunca perteneció del todo a su lógica. Y sin embargo, en los hogares donde aún se recordaba su voz, una sensación de vacío se extendió como un eco. Porque Jesús Quintero no era un presentador más, era la memoria de un tiempo en el que la palabra volvía sagrada. Con los días, lo que no hizo la televisión, lo hicieron los espectadores. En foros de Internet, en canales de archivo, en podcasts nostálgicos, comenzaron a circular fragmentos de sus entrevistas, silencios que parecían rezos, miradas que iluminaban vulnerabilidades que nadie más sabía ver. Jóvenes que nunca lo vieron en directo descubrieron su rostro a través de clips de Ratones Colorados y El Loco de la Colina. Y muchos se preguntaron cómo había sido posible que un hombre así existiera en un medio tan ruidoso. Allí, lejos de los focos, su legado empezó a renacer, como si el tiempo le debiera una reparación silenciosa. Quintero murió sin conceder perdón, pero también sin pedirlo. No buscó reconciliaciones finales, ni quiso transformar sus decepciones en espectáculo. Eligió mantenerse fiel a sí mismo hasta el último susurro. Y quizá por eso duele tanto su partida, porque recordó al mundo que la dignidad no necesita aplausos y que la coherencia, aunque solitaria, es una forma de valentía. Hoy, cuando la televisión se mueve a una velocidad que él nunca habría aceptado, su ausencia pesa como un faro aparado. Pero basta escuchar una de sus pausas para comprender que no se ha ido del todo. Allí, en ese instante suspendido, sigue vivo el hombre que enseñó a un país entero que el silencio también habla, y a veces lo dice todo.